Bueno, esta semana el Ministerio Público vivió su revés más duro en el denominado caso Bombas, luego que el tercer Tribunal Oral de Santiago decidió absolver a los 6 acusados de delitos enmarcados en la ley antiterrorista. Para ahondar en este tema nos encontramos con el diputado de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre. Muchas gracias por estar junto a nosotros. También queremos hablar de otros temas, por ejemplo, yo sé que está muy molesto con el alza del Transantiago. Pero partamos por el caso Bombas. ¿Es o no un montaje, como por ejemplo lo han planteado muchísimos de las personas de la oposición, particularmente el presidente del Partido Socialista? Bueno, yo creo que la Cámara de Diputados tendrá la oportunidad de ver si efectivamente los antecedentes permiten decir si hubo o no un montaje, que es un poco lo que mucha gente en este país inevitablemente piensa. Hay una comisión investigadora que empieza su trabajo la próxima semana y que lo que intenta es ver las responsabilidades de carácter político, ¿no? Incluso también las que pueden haber de carácter administrativo, en las que participó directamente el Ministerio del Interior. Hay toda una secuencia de hechos que no es del caso detallar, pero evidentemente hay un rol directo del Ministro del Interior permanentemente en este tema, del subsecretario Villa, quien justo en el momento en que se está formalizando todo este proceso, invita a trabajar al Ministerio del Interior al fiscal Peña. La verdad es que hay toda una secuela de hechos que permiten pensar que aquí también hay gente que se entusiasmó con esta historia, quiso transformarla en un caso quizás más allá de lo prudente con la intervención del gobierno, y creo que eso hay que analizarlo porque... Diputado, y en ese sentido uno de los temas que se habla, vamos un poco por parte, es la responsabilidad que le compete o no al Ministro del Interior, si tiene que asumir algún tipo de responsabilidad política luego de los resultados, porque para muchos de esto podríamos decir, y hay muchos medios de prensa que hablan que es el peor fracaso para la Fiscalía luego de la reforma procesal penal. Sí, yo creo que, bueno, el Ministerio Público tiene que analizar, yo creo que probar en causas que están dentro del marco de la ley antiterrorista no es algo fácil, pero también es algo muy fácil acusar sin antecedentes y generar un caso. Entonces, aquí hay un tema que es bastante delicado. ¿Cómo en función de la ley antiterrorista se puede acusar a personas, declarar prisión preventiva durante largo tiempo y terminar en un fiasco como el que estamos terminando? Que obviamente desde el punto de vista país no deja de ser un tema preocupante para mucha gente que se siente vulnerable cuando el Estado y eventualmente el Ministerio Público, a través del Ministerio Público o a través del Ministerio del Interior, actúa en contra de personas, las acusa, las mantiene presas, genera todo un show mediático y que inexplicablemente termina hoy día en una sanción judicial, en una sentencia judicial como la que hemos visto. Entonces evidentemente que este es un tema mayor, con estos temas no se puede jugar. ¿Política? Yo creo que el comportamiento del Ministro del Interior ha sido un tema de debate permanente en el ámbito político y particularmente en la Cámara de Diputados. Acusaciones constitucionales ha habido, que no han encontrado una respuesta satisfactoria, pero sí ha habido permanentemente una discusión política respecto del rol que él juega, la forma en que desempeña su función, el grado de vulnerabilidad en que deja a la ciudadanía respecto de muchos temas. Yo no quiero exagerar, pero realmente nosotros como Democracia Cristiana y como Concertación, pero particularmente nuestro partido, hizo llegar una carta al presidente en la que le hacía ver que independientemente del respaldo político que él como primera autoridad de la nación, como presidente, le entrega a su ministro y particularmente al ministro del Interior, la forma como este ministro ha desarrollado su labor es para nosotros un tema de preocupación política de primer nivel. ¿Y usted esperaría entonces saber qué es lo que sucede en la comisión investigadora? ¿Sería esa instancia en la que usted cree que tiene que haber algún tipo de evaluación respecto al comportamiento y respecto a este caso por parte del Ministerio del Interior? Desde luego que es una instancia, siempre va a haber un análisis político de esta situación, pero yo creo que es el presidente de la República el que debe evaluar seriamente el desempeño de sus ministros. Yo creo que es él el que los nombra y es él el que tiene que ver en qué medida están cumpliendo bien su función. Ahora hablemos un poco, porque muchos han planteado acá también la situación del exfiscal Peña, particularmente de su trabajo en el Ministerio del Interior, de incorporarse 2 días después de presentar estas acusaciones y, por ejemplo, el propio presidente de la Asociación de Fiscales señaló que tiene que dar un paso al costado, algo que también ha sido respaldado por muchos personeros de la oposición. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento? ¿Debe dejar su cargo el Ministerio del Interior? Mira, yo creo que
la mejor forma de afirmar una persona en su pega es pidiendo desde afuera que salga. Entonces no creo que me corresponda pronunciarme. Lo que sí creo es que en el momento mismo en que él ingresó al Ministerio del Interior, hubo muchas voces que dijeron que era una imprudencia, que no era lo mejor ni para el gobierno, ni para él, ni para el Ministerio Público. Y yo creo que los hechos le dieron la razón a aquellos que opinaban con cuidado, con respeto en ese momento, en esos términos. Y hoy día, evidentemente, que el ex fiscal Peña está en una situación bastante compleja porque se confunde en distintos planos. Él tiene un sumario interno por la forma en que él se condujo como fiscal, el tipo de reuniones que realizó. Una reunión, hoy día sale en la prensa, en la que al término, durante la reunión, él había tomado una botella de whisky, le había servido a todos los participantes, cosa que claramente no está dentro de lo que un funcionario público puede hacer en el desempeño de sus funciones. En fin, entonces es un personaje, además él es un personaje, no cabe ninguna duda. Entonces yo creo que él deberá meditar muy seriamente respecto de lo que es su rol como una persona destacada como abogado y su rol hoy día en el Ministerio del Interior. Yo creo que no ayuda al gobierno. Además está en una unidad muy relevante, él está en un área de estudios, de análisis, claro. ¿Ya? Entonces creo que eso evidentemente no es bueno. No es bueno para el país, ojo, yo creo que aquí nosotros estamos frente a un tema que causa preocupación al ciudadano, esté o no suficientemente informado respecto a este caso. Diputado, bueno, y hablemos un poco respecto al tema de las alzas del Transantiago. Usted señala que esta es una señal errática, sobre todo cuando se había planteado y se va a enviar un proyecto que tiene que ver con el subsidio. 10 pesos, ¿usted cree que esto finalmente no está ayudando a una política que tal vez podríamos considerar de mayor constancia por parte del gobierno en este tema, no? Yo creo que el gobierno tiene un comportamiento que es bastante errático porque la ciudadanía recibe una señal y después ocurre otra cosa. El presidente dice no va a haber más alza del Transantiago, el ministro dice lo mismo y no pasan 15 días y hay un alza del Transantiago. El gobierno, cuando recién asumió su gestión, presentó un carácter de escándalo, el que en Transantiago hubiera una evasión que alcanzaba alrededor de, en ese entonces, un 16-17%. Hoy día la evasión que existe en Transantiago alcanza alrededor de un 25%. O sea, casi 1 de cada 4 o 5 no paga su pasaje. Entonces, la administración de Transantiago, en mi opinión, no es la mejor. Y evidentemente que causa molestia a la ciudadanía que le estén diciendo que vamos a aprobar un subsidio que no está concebido solamente para Transantiago, es un subsidio nacional al transporte público que tiene también un impacto positivo en regiones. Y se le diga, miren, en la medida que esto se apruebe, no va a haber más alza. Pero cuando el alza ocurre, el ministro dice, no, si no es nuestra decisión, es un panel de expertos. Entonces, ¿quién entiende a quién? O sea, si a nosotros nos están pidiendo que nosotros valoremos, y lo hacemos, la iniciativa de un subsidio al transporte público pasajero es una iniciativa que tiene un gran respaldo, porque incide en un subsidio muy bien focalizado a personas de ingresos bajos y medios que son los que utilizan habitualmente el transporte público. Entonces, hay un punto de discusión interesante, hay un diálogo positivo con el gobierno en ese tema en particular. Y entonces que ocurra esta situación que al final el gobierno responsabiliza un panel de expertos justo en el momento que le está diciendo a todo el mundo, miren, estamos desarrollando este proyecto para evitar la salsa, evidentemente que no es la mejor forma de presentarse ante la ciudadanía. Diputado, le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros y haber podido abordar estos dos temas que sin duda siguen marcando y generando muchísimas reacciones. Muchas gracias. Hacemos un alto, pero ya volvemos con más noticias.